Buen día, soy la profesora Mariana y el día de hoy voy a ver con ustedes la última práctica del laboratorio de anatomía e histología que corresponde a anatomía e histología del sistema renal. Bueno, para comenzar, antes que nada debemos hablar de cómo está conformado el sistema renal. El sistema renal está conformado por dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra. Vamos a tener que el riñón es el órgano del sistema renal que realiza las principales funciones de todo el sistema, mientras que los demás componentes solo sirven como conductos, como es el caso de los uréteres y la uretra, y también van a servir como almacenamiento, como es el caso de la vejiga. Vamos a tener que los riñones van a ser, o más bien todo el sistema va a tener un papel fundamental dentro del organismo. Como ya les comenté, los riñones llevan la mayor cantidad de funciones de todo el sistema, entre las cuales vamos a tener las siguientes. Como primera función tenemos la excreción de desechos y sustancias extrañas, ya que los riñones excretan desechos del cuerpo y algunos productos del metabolismo, como por ejemplo la urea, el amonio, que son residuos de metabolismo de aminoácidos, así como fármacos, que también van a ser expulsados por medio de la orina formada por el riñón, y toxinas. También va a tener una función de regulación de la composición iónica de la sangre, ya que los riñones van a ayudar a regular los niveles sanguíneos de varios iones, como son sodio, potasio, calcio, cloruro y fosfatos. Van a ayudar en la regulación del pH sanguíneo, ya que los riñones excretan una cantidad variable de iones hidrógeno. Esto lo van a excretar hacia la orina y además van a conservar y también van a poder excretar iones bicarbonato, esto dependiendo del pH eh, con el que contemos, y esto va a ser un mecanismo que nos va a permitir la regulación del pH sanguíneo. También va a regular el volumen sanguíneo por medio de la eliminación de agua a través de la orina. Lleva a cabo también la regulación de la presión arterial mediante la secreción de renina. También favorece el mantenimiento de la osmolaridad sanguínea por la regulación y la pérdida de agua y solutos igual en la orina. Y también va a participar en la producción de hormonas como son la hormona calcitrol y la eritropoyetina. También favorece la regulación del nivel de glucosa en la sangre. Bueno, a grandes rasgos, estas son las funciones que llevan a cabo o que se llevan a cabo por el sistema renal. Sin embargo, eh, no vamos a verlas a profundidad en este momento porque nosotros nos vamos a enfocar un poco más en lo que es la anatomía y la histología del sistema renal. Y entonces, para comenzar con lo que es anatomía e histología, vamos a ver en dónde está ubicado el riñón. Entonces aquí les tengo una imagen en donde podemos observar por medio de un corte transversal o un plano transversal la localización de los riñones. Para empezar vamos a tener que los riñones son órganos de color rojo con forma de frijol y van a estar ubicados por encima de la cintura en una posición retroperitoneal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se van a encontrar en una posición posterior al peritoneo de la cavidad abdominal. Aquí podemos observar dónde está el peritoneo y cómo los riñones se van a encontrar, como ya les comenté, en una posición posterior a este. ¿Ok? Y entonces aquí esta imagen, además de permitirnos observar la ubicación del riñón por medio de un corte transversal,
También nos permite observar algo de la anatomía del riñón. Vamos a poder observar los dos riñones, las capas que recubren el riñón y algunas estructuras de como son el hilio renal. Aquí también podemos observar parte de la corteza y de la médula del riñón, que son estructuras que vamos a observar un poquito más adelante. Y entonces, si nosotros también vemos en un plano parasagital la posición del riñón, vamos a poder observar justamente esta posición retroperitoneal. Y también vamos a observar a qué altura se va a encontrar ubicado o se van a encontrar ubicados nuestros órganos. Entonces vamos a ver que los riñones se van a encontrar a la altura de la última vértebra y entre la última vértebra y la tercera vértebra lumbar, y se encuentran parcialmente protegidas por la 11ª y la 12ª costilla. Y también es importante mencionar que el riñón derecho se encuentra ligeramente más abajo que el riñón izquierdo, pues como ya han visto o como vieron en el sistema digestivo, vamos a ver que el hígado va a ocupar un espacio considerable de nuestra cavidad abdominal, y entonces esto va a provocar que nuestro riñón derecho esté ligeramente más hacia abajo en comparación con el riñón izquierdo. En cuanto a las capas que recubren el riñón, vamos a observar que el riñón está recubierto por 3 capas, que son la capa fascia o la fascia renal, la cápsula adiposa y la cápsula renal. La cápsula renal va a ser la que está continua o sobre la corteza renal, que es esta parte que podemos observar aquí, y su principal función va a ser de protección. Bueno, es la primera capa y está compuesta por tejido conectivo denso, y como les comentaba, tiene la función de brindar protección al riñón. Después de la cápsula renal vamos a tener la siguiente capa, que es la cápsula adiposa, o también conocida como cápsula media. Como su nombre le dice, es tejido adiposo y va a rodear a la cápsula renal. Y esta también brinda protección y además da soporte al riñón dentro de la cavidad abdominal. Y finalmente tenemos a la fascia renal, que es la capa más superficial y está conformada de tejido conectivo denso, y también le da soporte a los riñones y los sujeta a estructuras vecinas y a la pared abdominal. Entonces vamos a tener que estas 3 capas son las que recubren el riñón, y sus principales funciones son función protectora y función protectora y de soporte principalmente. ¿Ok? Bueno, entonces una vez que hemos visto la posición o la localización del riñón, vamos a proceder a ver cómo es la anatomía justamente del riñón. Vamos a tener que, como ya les había comentado, es un órgano de color rojizo con forma de frijol y que tiene unas medidas aproximadas de 10 a 12 centímetros de largo, 5 a 7 centímetros de ancho y pesa aproximadamente de 135 a 150 gramos. Entonces, podemos observar en esta imagen las diferentes estructuras que componen el riñón. Y vamos a comenzar con la cápsula renal, que es la que ya les había comentado anteriormente, que le va a dar protección al riñón y está formado por tejido conectivo denso. Después de la cápsula, lo siguiente que vamos a tener en el riñón o dentro de las estructuras del riñón o la formación del riñón es la corteza renal. ¿Ok? La corteza renal la vamos a poder dividir en 2 partes, corteza cortical y corteza medular. Y la corteza se va a extender desde la cápsula hasta esas estructuras que vemos que se forman en medio
de estos triángulos que ahorita vamos a ver cómo se llaman, y estas se llaman columnas renales. Entonces, tenemos que la médula, como ya les comenté, se va a dividir en dos, que es médula cortical y médula yuxtamedular. Entonces, en esta parte del riñón va a estar conformada principalmente por los glomérulos de la nefrona. Aquí podemos ver la nefrona y también lo vamos a ver más adelante cómo está conformada. Pero esta parte del riñón va a estar conformada principalmente por los glomérulos de la nefrona, por túbulos contorneados proximales y túbulos contorneados distales. Y en algunos casos por unas pequeñas secciones del asa de Henle y del túbulo colector o el tubo colector. Después de la corteza renal vamos a tener la médula renal. La médula renal va a estar constituida por las pirámides renales y la papila renal. Eso que vemos aquí, toda esta estructura triangular es la médula renal. Es la pirámide renal, perdón. Y esta parte de aquí abajo es la que va a conocerse como papila renal. La médula está conformada por aproximadamente de 10 a 18 pirámides renales y estas pirámides además pueden recibir el nombre de pirámides de Malpighi. Y la papila renal que va a estar conectada directamente a esta estructura cónica que se llama cáliz menor. ¿Ok? Y la papila renal se va a encargar de, o más bien por aquí se va a filtrar la orina formada a través de las nefronas hacia el cáliz menor. Bueno, después vamos a tener a los senos renales, que son estos de aquí. Y los senos renales están conformados por los cálices y tejido adiposo. El seno renal se encarga principalmente de contener, proteger y aislar los cálices y vasos sanguíneos. Ok, toda esta estructura de aquí va a ser toda esa estructura que contiene y que protege a los cálices y a los vasos sanguíneos va a ser el seno renal. Después del seno renal tenemos los cálices menores, que ya les había comentado de ellos, que son estas estructuras cónicas, las cuales van a recibir la orina que se ha formado previamente a través de las nefronas. ¿Ok? La orina que va a entrar o va a ser excretada, digamos, o por decirlo de alguna forma, por la papila renal. ¿Ok? Y posteriormente vamos a tener el cáliz mayor. El cáliz mayor es esta estructura tubular que conecta con los cálices menores y el cual va a recibir la orina que ha sido enviada a través de estos cálices menores. Este es el cáliz mayor. Después del cáliz mayor vamos a tener la pelvis renal, que es esta estructura o esta sección en la que va a llegar la orina que ha sido filtrada a través de los cálices menores, que ha pasado por el cáliz mayor y que ahora sí va a llegar a la pelvis renal. Y de la pelvis renal se va a dirigir al uréter, perdón. Y finalmente vamos a tener esta estructura o esta formación que se llama ilio-renal, que es una depresión es una depresión del riñón de donde van a salir los uréteres y van a entrar y salir los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, una vez que hemos visto cómo está conformado o qué estructuras conforman el riñón, vamos a ver esta parte de la imagen que es vía de drenaje de la orina, en donde nos va a decir cómo se va transportando o cuál es el camino que sigue la orina hasta llegar al uréter, posteriormente a la vejiga y finalmente a la uretra cuando ya va a ser expulsada, digamos, del organismo. Entonces tenemos que primero llega al tubo colector y del tubo colector que se va a conectar con la papila renal va a pasar, como aquí dice el conducto papilar, posteriormente pasa el cáliz menor
Del cáliz menor va a pasar al cáliz mayor, posteriormente a la pelvis renal y finalmente se dirige al uréter y a la vejiga. Si se dan cuenta, la orina sale a partir de la nefrona, que era algo que ya les había comentado. Entonces, ¿qué importancia tiene la nefrona? Si bien la orina es excretada por el riñón, debemos saber que la unidad encargada de la formación de la orina es justamente esta, la nefrona. Y entonces hay que ver qué es la nefrona. Y bueno, la nefrona es la unidad anatomofuncional del riñón. Esta es la unidad encargada de la formación de la orina. Y bueno, aquí tenemos una imagen de la nefrona. Cada nefrona está formada principalmente por dos partes. Un corpúsculo renal, que es este de aquí, que es en donde se filtra el plasma sanguíneo, y un túbulo renal, que es toda esta parte de aquí, que es por el cual viaja el líquido filtrado y se lleva a cabo el proceso de formación de la orina. El corpúsculo renal está formado por el glomérulo, que es una red capilar, que es esta que podemos ver aquí, el glomérulo, y la cápsula glomerular, o también conocida como cápsula de Bowman, que es una cubierta epitelial, que es todo esto que cubre el glomérulo. Esta cápsula está conformada por una capa visceral y otra parietal. ¿Qué diferencia vamos a tener entre la capa visceral y la parietal? Bueno, pues la capa visceral va a estar conformada por epitelio plano simple y las células del tejido por el cual está conformado este tejido que recubre a los capilares se denominan o se conocen como podocitos. Se llaman podocitos porque las células van a tener algunas proyecciones que asemejan a pies y va a recubrir por completo, bueno, va a recubrir el endotelio simple por el cual están formados los capilares del glomérulo. Y la capa parietal, que va a ser esta de acá, está formada por epitelio plano simple y constituye la pared externa de la cápsula. Ahorita les voy a mostrar una imagen en donde se va a poder observar mejor la diferencia de la capa parietal y la capa visceral, ¿ok? Pero aquí lo que me interesa que vean es cómo está conformada la nefrona. Ya vimos que va a estar conformado por un corpúsculo renal, que está conformado por la cápsula de Bowman, por el corpúsculo renal y el glomérulo, que es una red de capilares. Y vamos a ver que la sangre va a ser filtrada a través de este glomérulo y va a entrar a él por medio de la arteriola aferente y posteriormente sale por medio de la arteriola eferente. ¿Ok? Tenemos que la nefrona está conformada por túbulos contorneados. ¿A qué se refiere con contorneados? Que no son rectos. Entonces vamos a observar que presentan pliegues estos túbulos, ¿ok? Entonces el túbulo más cercano al glomérulo o al corpúsculo renal va a recibir el nombre de túbulo contorneado proximal. Proximal porque es el más cercano. Posteriormente, o la siguiente sección de la nefrona que continúa, es parte del asa del Henle. Aquí tenemos que la primera porción se le conoce como porción gruesa descendente del asa de Henle y después tenemos el asa de Henle descendente o la porción delgada del asa de Henle. Posteriormente vuelve a subir y a esta hora se le conoce como porción delgada del asa de Henle ascendente y asa de Henle o porción gruesa del asa de Henle ascendente. Y el túbulo contorneado que está terminando el asa de Henle se le conoce como túbulo contorneado distal. Distal porque está más distante o más alejado de la cápsula de Bowman o el glomérulo.
¿ok? Y posteriormente se va a conectar a un túbulo colector. Ese túbulo colector puede estar conectado a más de una sola nefrona. Y vamos a ver que este túbulo va a terminar en la papila renal o papila medular, ¿ok? Como ya les había comentado anteriormente, la parte de la corteza del riñón va a estar conformada o va a estar dividida en dos partes, una cortical y una yuxtamedular. ¿Por qué nos interesa saber eh, em, cuál es cuál? Porque las nefronas las vamos a poder dividir en dos tipos. Las vamos a poder dividir, bueno, antes de continuar, esta es la imagen que les quería mostrar de la cápsula de Bowman, en donde podemos ver la capa parietal de la cápsula de Bowman, que es epitelio simple, como ya les había dicho, y la capa visceral, que es donde podemos observar el tejido igual plano simple, pero en este caso las células van a recibir el nombre de podocitos. Y esas son las proyecciones que les decía, que asemejan a pies y que recubren el, la red de capilares por la cual está conformada el glomérulo. ¿Ok? Bueno, entonces retomando lo que les comentaba de la zona cortical y la zona yuxtamedular de la médula, de la corteza, vamos a tener que existen dos tipos de nefronas, las corticales y las yuxtamedulares. Las corticales van a ser las más abundantes en la corteza. Van a tener una proporción de 80-85%, mientras que las yuxtamedulares van a tener del 15 al 20%. ¿Y cómo vamos a diferenciar una de la otra? Pues justamente por la posición o la ubicación del glomérulo en la corteza. Las nefronas corticales, su glomérulo va a estar justamente en la zona cortical, que es la más cercana a la cápsula, que es esta parte. Mientras que las nefronas yuxtamedulares, el glomérulo va a estar más cercano a la médula o en la zona yuxtamedular. Ok, aquí podemos ver la imagen de la nefrona y al glomérulo más cercano a la corteza, bueno, más bien más cercano a la cápsula. Y en la siguiente imagen, que son nefronas yuxtamedulares, el glomérulo está más cercano a la zona de la médula o en la parte o en la zona yuxtamedular de la corteza. ¿Ok? Y como les había comentado anteriormente, vamos a ver que en la médula o en la médula, digo en la corteza, vamos a encontrar la mayor cantidad de glomérulos o va a estar conformado principalmente por glomérulos, túbulos contorneados proximales, túbulos contorneados distales y por una pequeña sección del asa de Henle, la sección gruesa del asa de Henle descendente y ascendente y por el túbulo colector. Una sección igual del túbulo colector porque como ya vimos, este va o se va a unir o va a terminar en la papila renal. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar una imagen de un corte. Esta es una muestra en donde podemos observar la cápsula, que está constituido por el tejido conjuntivo denso, que es esta parte de aquí de la orilla, y la parte de la corteza, que es esta región de aquí. Y vamos a observar que hay varias nefronas. Vamos a poder identificarlas por el glomérulo, ¿ok? Esta imagen no es muy, no tiene un gran aumento, es un aumento aproximado de 10x. Y entonces, esta nos permite observar o diferenciar la corteza de la médula, ¿ok? Tenemos aquí, bueno, podemos distinguir o diferenciar las nefronas corticales de las yuxtamedulares. Como ya les había comentado, las corticales son las más cercanas a la cápsula y las yuxtamedulares las más cercanas
a la médula, que serían estas de aquí. Y aquí fácilmente o se distinguen fácilmente los glomérulos, ¿ok? Los glomérulos y la cápsula de Bowman. Y bueno, en esta imagen o en la imagen anterior no tiene gran aumento, entonces no podemos distinguir bien los túbulos contorneados que se presentan en la médula, digo, en la corteza. Pero ¿cómo los vamos a poder distinguir? ¿O cómo vamos a poder distinguir unas estructuras de otras? Pues por medio de su tejido por el que están conformados. Y en esta tabla, por ejemplo, les muestro cómo está conformada o qué tipo de células conforman cada una de las regiones de la nefrona. El túbulo contorneado proximal, vamos a observar que son células epiteliales cúbicas simples con borde de cepillo. Eso quiere decir que tienen microvellosidades. Ajá. El asa de Henle, tanto la rama descendente como la rama ascendente delgada va a estar conformado por epitelio plano simple o epitelio pavimentoso simple. El asa de Henle, la rama ascendente gruesa, vamos a observar epitelio cúbico simple a cilíndrico bajo, ¿ok? Y la mayor parte del túbulo contorneado distal vamos a ver que es epitelio cúbico simple, a diferencia del contorneado proximal que tiene microvellosidades. En esta ya no vamos a observar las microvellosidades o ya no va a tener microvellosidades. Y la última parte del túbulo contorneado distal y el túbulo colector va a estar conformado por epitelio cúbico simple y bueno, vamos a observar células principales e intercaladas, o sea, vamos a observarse algunas células que van a contener algunas, digamos, proyecciones. Y bueno, en esta siguiente imagen vamos a poder observar una imagen del glomérulo, en donde vamos a tener que el número 2 va a ser un túbulo contorneado proximal, el número 4 túbulos contorneados distales, vamos a tener el aparato yuxtaglomerular, el cual es el encargado de la regulación de la presión sanguínea. El glomérulo, que pues es la estructura más evidente o más fácil de identificar en una laminilla. Vamos a tener la capa visceral de la cápsula de Bowman, disculpen aquí el error, que es la capa visceral, y la capa parietal, que es la que va a recubrir o es la capa más externa de la cápsula de Bowman. Vamos a tener el espacio urinario, que es este espacio de color blanco que va a rodear al glomérulo. Vamos a tener también aquí marcado con la K, que esas son estructuras un poco más difíciles de identificar, pero vamos a tener a la mácula densa, que es un cúmulo de células cilíndricas delgadas del túbulo contorneado distal y las cuales su principal función va a ser controlar la concentración de sodio en la formación de la orina y también nos va a ayudar a regular la tasa de filtración glomerular. Vamos a tener también células yuxtaglomerulares, las cuales son células de músculo liso y tienen, su principal función es la disminución del volumen y la presión sanguínea. Y finalmente las células en malla, que son células de sostén. Y bueno, en la siguiente imagen vamos a poder observar otra laminilla de hematoxilina eosina con un aumento aproximado de 40x, en donde vamos a poder ver túbulos contorneados y regiones gruesas de asa de Henle, ¿ok?
Y entonces aquí podemos ver el epitelio cúbico simple, tanto en las asas de Henle como en los túbulos contorneados, que aquí no especifica si son contorneados proximales o contorneados distales, pero son túbulos contorneados porque tienen células cúbicas o tejido epitelial cúbico simple. En cuanto a las porciones o secciones de las asas gruesas de Henle, vamos a observar que pueden ser tanto células cúbicas como células cilíndricas, como en este caso, y vamos a ver que la luz de las asas de Henle, las porciones gruesas, es más pequeña en comparación a los túbulos contorneados o túbulos colectores más bien. Y aquí también nos indica o nos muestra los capilares, o nos marca, sí nos marca los capilares, en donde vamos a ver que son con luz grandes y células planas. Y bueno, en esta imagen podemos observar el glomérulo. Vamos a tener el glomérulo, la cubierta del glomérulo, que es la cápsula de Bowman. Y aquí vamos a poder observar túbulos contorneados distales y túbulos contorneados proximales. ¿Ok? Y aquí los podemos diferenciar porque, en cuanto al tejido, ambos son epitelio cúbico simple. Sin embargo, los túbulos colectores proximales van a tener un borde no muy bien definido, y en cuanto a los túbulos colectores distales, el borde es un poco más definido y más claro en comparación con los túbulos proximales. Y bueno, otras de las partes del sistema renal, o otro de los órganos que están considerados dentro del sistema renal, son los uréteres, como ya les había comentado, que sirven de conductos, la vejiga, que sirve para almacenamiento, y la uretra, que también sirve como conducto. Entonces, en el caso del uréter, vamos a tener que el tejido por el que está conformado va a ser un epitelio de transición. Como ya habrán visto en tejidos básicos, uno de los tipos de epitelio es justamente este, que es el de transición. ¿Qué se refiere con transición? Que cuando ustedes ven el órgano, digamos, contraído o relajado, el epitelio pareciera que está estratificado. ¿Esto qué quiere decir? Que pareciera que tiene varias capas. Sin embargo, cuando este tejido se expande, mm, parece o se observa como un tejido simple. ¿Ok? Aquí en este caso podemos ver un tejido epitelial estratificado de un uréter, el cual está contraído. ¿Ok? Podemos ver una capa de tejido conjuntivo y una capa de músculo liso, y la capa más externa de tejido va a ser tejido conjuntivo igual, o tejido conectivo. Y aquí igualmente podemos observar el tejido de transición, el músculo liso y el tejido conectivo. Este tipo de tejido lo vamos a poder observar tanto en los uréteres como en la vejiga. En el caso de la vejiga, tenemos esta imagen en donde está el epitelio de transición. Este lado es, o el lado A, es una vejiga vacía, y el lado B es de una vejiga llena. Aquí el tejido no está expandido, o el órgano no está expandido, y en este sí lo está. Y justamente como nos dice aquí, cuando la vejiga está llena,
Las células se deslizan unas sobre otras y adelgazan el epitelio a medida que aumenta o con la finalidad de aumentar la capacidad. Y bueno, en cuanto a la anatomía y a la histología del sistema urinario, pues creo que esto sería a grandes rasgos lo que deberían de saber. En cuanto a funciones, pues esto ya lo abordarán un poco más cuando lleguen a otras asignaturas como fisiología o bioquímica de sistemas. En cuanto a la actividad integradora para esta sesión es relativamente sencilla, es la identificación de o la identificación de varios tejidos, de algunos tejidos de algunas actividades que no tienen gran complejidad. Ok, en realidad la actividad para esta semana es muy corta y espero que la información que les di no fuera tan confusa y que les sirva para poder contestar gran parte de su actividad integradora. En caso de que, bueno, tengan alguna duda, pues se pueden acercar a cualquiera de sus asesores o a mí si yo estoy asignada con ustedes. Por mi parte, en este caso o en esta práctica sería todo y espero que haya sido lo más claro posible. Muchas gracias chicos por su atención.